tocado con la hermana Sarita. El tema de esta noche, mis hermanos, que vamos a ampliarles sobre lo investigado es la farmacodependencia y la drogadicción. Sé que el lunes pasado tocaron el tema de la farmacodependencia, pero en esta ocasión lo vamos a hacer enfocado también lo que es a la drogadicción. Y como integrantes está nuestra hermana Sarita Sánchez y su servidor Isaac Molina. Ahí, perdón por el apellido, pero lo correcto es Molina. Como parte de la introducción, hermanos, sabemos que la drogadicción es un problema de salud que afecta a millones de personas en todo el mundo. Consiste en el consumo repetitivo descontrolado de sustancias que alteran el funcionamiento del cerebro y del cuerpo. Estas sustancias pueden generar dependencia, lo que significa que la persona siente una necesidad fuerte de seguir consumiéndolas. La drogadicción no solo afecta a quien consume, sino también a su familia, amigos y a la sociedad o a sociedad. Como parte de la investigación, hermanos, e introducción, sabemos que la farmacodependencia viene derivado pues, del tema fármaco. Todos conocemos pues, lo que es una farmacia, que es un lugar donde podemos encontrar diferentes medicamentos, vitaminas, para lo cual pues, un doctor nos receta para X padecimiento que podamos tener o algún familiar. Pero la farmacodependencia es aquella, hermanos, en la cual nosotros nos volvemos ya vulnerables a ella y nos volvemos dependientes de ella. Es decir, si alguien por algún motivo ha tenido algún tipo de enfermedad que es repetitivo, como solamente puede ser una gripe, un dolor de garganta, uno se automedica sin saber las consecuencias o tener la expertise de saber qué tipo de medicamento, qué cantidad es la que debe de consumirse. Muchas veces nos vamos con base a las experiencias vividas de recetas que nos haya dado algún doctor por algún padecimiento previo a ello. Pero algo que me llama mucho la atención, hermanos, y a través de la investigación y también conversar con algunos amigos que son del área de la salud, por mencionarles un ejemplo, la gripe, hermano, uno cuando padece una gripe piensa que es el mismo tipo de gripe o la misma gripe que está padeciendo. Pero para sorpresa, hermanos, cada gripe que nosotros tenemos es una gripe muy diferente que tenemos en nuestro cuerpo. Porque conforme va pasando o nos da una gripe, en nuestro cuerpo se generan anticuerpos y esto pues nos ayuda a tener esas defensas que en un futuro pueda llegar ese tipo de gripe y esa gripe ya no vuelve a darnos en nuestro cuerpo, sino que es otro virus que está llegando con los mismos síntomas de gripe, pues en este caso son más fuertes y por ende tal vez alguien haya tenido la experiencia de que sintió una gripe muy diferente. Y ampliando un poco lo que es la drogadicción, se utiliza de manera intercambiable, pero se refieren a matices distintos del trastorno por consumo de sustancia. Ya cuando hablamos de la drogadicción, hermano, ya estamos hablando de palabras fuertes. En este sentido, sabemos que una drogadicción, hermano, ya es una adicción que la misma farmacodependencia se inicia probando, necesitando, y posteriormente, hermanos, se vuelve una adicción. Como qué ejemplos puedo darles. Cuando alguien, hermanos, padece de insomnio y empieza a probar algún tipo de automedicarse, un medicamento, valga la redundancia, que no ha sido dado de alta por un experto, es decir, por un médico, nosotros lo hacemos en automático. Y conforme van pasando los días y no podemos conciliar el sueño, lo vamos haciendo ya de forma natural, de forma automática, que sin eso no podemos dormir, sin ese medicamento. Y posteriormente, ¿qué conlleva eso, hermano? Una dependencia de ese medicamento. ¿Y qué consecuencias puede tener esto, hermano? Nosotros en el momento no las vamos a poder ver. Lo duro de esto, hermanos, es cuando ya viene un examen más a fondo, más especializado, y esto nos puede generar problemas
catastróficos en nuestra salud al no tener una receta previa para poderse tratar, y de esto conlleva lo que es la farmacodependencia y aplicando lo que es a la drogadicción. Tenemos definiciones claves, hermanos, que lo que son las drogas son sustancias que al entrar al organismo cambian la forma en que funciona el cerebro. Algunas pueden ser medicamentos, como les mencionaba, que si se usan correctamente, pero otras son ilegales o peligrosas, como por ejemplo, hermanos, el alcohol, el tabaco, marihuana, cocaína, heroína, metanfetamina, y entre otras, hermanos. Puntos claves de lo cual es una drogadicción, o cómo se define este, es como una enfermedad cerebral crónica caracterizada por la búsqueda y el consumo compulsivo. Cuando ya una persona se vuelve dependiente de este tipo de sustancias, reitero, puede ser que algún tipo de droga, o en el caso del alcohol, lo empezó a probar para, entre comillas, relajarse, o el tabaco que le produce un antiestrés. Esto, hermano, lo que está haciendo el cuerpo es absorbiendo ese tipo de componentes muy distintos a lo que no está acostumbrado. Y posteriormente, hermanos, esto conlleva a una adicción que poco a poco, hermano, va ingresando a nuestro cuerpo, va ingresando, y cuando volvemos a sentir esos padecimientos, ya sea de estrés, ya sea de algún tipo de decepción que pueda tener una persona, llámese esta por algún índole amoroso, de amistad, de trabajo, pérdida de algún familiar, y se refugia en este tipo de, de antidepresivos, si lo queremos llamar así. En el mundo, hermanos, y en la medicina, se tienen muchos nombres de este tipo de drogas, pero al final, hermanos, sabemos de que esto no conlleva nada bueno. Muchos médicos, no solo aquí en el país, sino aquí a nivel internacional, las drogas están catalogadas como algo que puede servir a la humanidad, y está comprobado científicamente que sí, algunas sí lo son, pero siempre y cuando sean recetadas y con las medidas que cada persona necesita. Pero vuelvo al punto que mencionaba al inicio: ¿qué pasa cuando las personas abusan de esas indicaciones, de esas dosis? Ya se está volviendo una adicción que poco a poco, hermanos, es como el cuerpo que uno le está generando o le está dando de comer algo que le está gustando, y posteriormente se vuelve dependiente, autodependiente de este tipo de sustancias. Siguiendo, hermano, parte de las causas que conlleva este tipo de ingesta, existen diferentes razones por las cuales una persona puede comenzar a consumir drogas. Como lo mencionaba también, la presión social, amigos o personas cercanas que consumen. Sabemos, hermanos, y para nadie es un mito, para los que trabajamos, hermanos, en fiestas, en convivios de fin de año, o en alguna celebración que esté teniendo la empresa, sabemos que en su gran mayoría, hermanos, estas personas están adictas al consumo de alcohol. Y no va a haber más de alguno que le ofrezca que tómate una, con una no pasa nada, que no te están viendo, no te están observando. Aquí pues Dios dejó el libre albedrío para que podamos nosotros disfrutar de la vida, y empiezan a mezclar incluso hasta versículos que hasta Jesús tomaba vino, y que con eso no estás pecando, no estás haciendo nada. Pero aquí viene algo importante, hermano. No es de que uno se quiera llevar de santo, sino que uno tiene sus convicciones firmes y claras. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que se dejan ganar por esa presión social? Pueden empezar probando, hermanos, con un poquito o una cerveza o un trago. Posteriormente esto le va gustando y lo va haciendo ya algo de costumbre. Y posteriormente, hermanos, conlleva a lo que hablábamos en intermedio, que poco a poco el cuerpo lo va digiriendo, le va gustando, va sintiendo placer, y posteriormente se vuelve ya una adicción. Los problemas emocionales también, hermanos. ¿Quién no ha vivido o quién no ha visto en algunas personas, en diferentes medios, los problemas emocionales son sumamente catastróficos, hermanos, cuando se siente tan vulnerable una persona, ya sea por depresión, ansiedad o estrés? Estos tres puntos, hermanos, la depresión es algo que en nuestro país se está marcando a gran escala, hermanos. Si no lo sabían,
hay una estadística que hay 4 personas que están falleciendo por depresión, hermano, de forma mensual. 4 personas, hermano. Si lo vemos ya de forma anual, ¿cuántas personas son las que están padeciendo por este tipo de circunstancias? Por no tener o por no encontrar una salida a ese tipo de ingesta de bebidas. La ansiedad, hermanos, el estrés, lo que le emociona. Y otro punto, hermanos, son las curiosidades, que querer experimentar cosas nuevas. Esto más que todo enfocado con los jóvenes, me enfoco en esto, que los jóvenes, hermanos, todos los que estamos acá, pues en algún momento vivimos ese tipo de etapas, querer experimentar cosas nuevas en teoría, lo cual, hermanos, cuando uno está centrado, cementado en las cosas de Dios, es importante de tener ese cimiento, esa base que es fundamental para no caer en ese tipo de curiosidades. Y para los que tenemos hijos, ir formando ese tipo de conceptos, ver las consecuencias que más adelante pues las vamos a explicar, lo cual puede conllevar a una buena salud y también a un buen estilo de vida. Y la falta de información, no conocer los riesgos, hermanos, que esto es fundamental. Consumir cualquier tipo de sustancias, hermano, que conlleve algo de droga, no es bueno para nadie, hermano. Y las consecuencias nuestra hermana Sarita pues nos va a ampliar a continuación. Amén, hermano, que el Señor le bendiga. Como decía el hermano Isaac, pues a nosotros nos tocó, ¿verdad?, los farmacodependientes y la drogadicción. Y veíamos ahí, ¿verdad?, de que las personas que muchas veces consumen drogas son las personas solitarias, aquellos que se sienten que quizás desde pequeños muchas veces les han hecho sentir que no valen nada, entonces son personas solitarias. Entonces es allí cuando vienen ellos y llegan a caer en ese vicio, ¿verdad? Ese vicio que trae grandes, feas consecuencias, como decía aquí el hermano. Y dice aquí que el consumo de drogas puede causar muchos problemas graves, problemas de salud, daño al cerebro, problemas de corazón y pulmones, enfermedades mentales, problemas sociales, conflictos familiares. Ya me perdí. Conflictos familiares y bajo rendimiento escolar cuando son jovencitos, ¿verdad? O laboral, problemas legales. Dios mío, me salí de la presentación. La quitó hermano Isaac. No, hermano, ahí está. Problemas legales, dependencia. Dependencia, que ya no la veo, no me sale. Bueno, ya me salió otra vez. Entonces estábamos hablando, hermano, de que todos esos problemas, ¿verdad?, pueden llegar son consecuencias que llegan a la vida de las personas que consumen drogas. En la lámina anterior veíamos de que hay muchas formas, ¿verdad?, de que las personas pueden endrogarse. Y decía también acá en el libro que el hermano nos compartía de que las personas que tienen como un poquito más de dinero, ¿verdad?, consumen bastante lo que es la heroína, y que es una droga la más popular, ¿verdad?, para estas personas, y es como una droga más esclavizadora. Nosotros muchas veces que nos hemos detenido a ver películas o series, vemos allí, ¿verdad?, que muchos jovencitos lo hacen inyectándose. Les digo jovencitos porque yo no he tenido, digamos, contacto con personas drogadictas. Pero nosotros en la televisión podemos ver que las personas se inyectan droga y muchas veces como decía el hermano, una sobredosis puede llegar a hacer algo, a producirles la muerte a estas personas, ¿verdad?, que la consumen. Yo veía el caso no lo veía, me contaba mi sobrina. Ella se acompañó allá en los Estados Unidos con una persona que se hizo drogadicta. En los Estados Unidos es bien común, ¿verdad? Dicen ver personas en las esquinas fumando marihuana, cosas así. Entonces, esta persona que yo les comento, pues, de tanta droga que consumía, terminó volviéndose loca, digámoslo así, con problemas mentales, porque él decía que veía cosas, escuchaba cosas,
y hasta oía voces, decía él. Entonces es una persona que lo internaron en una clínica para drogadictos, pero como allá en los Estados Unidos es bien diferente, ¿verdad? Dice mi sobrina de que él no le gustaba estar internado y él sí salía. Entonces, como no lo podían obligar a estar ahí para que él se sanara, la gente lo dejaba. Entonces, ¿qué pasó? Al final él terminó en las calles, terminó loquito, como un indigente, ¿verdad? Yo ya no sé si consume o no, o cómo hará para consumir. Pero sí, la verdad que es algo bien tremendo cuando la gente empieza a consumir la droga como por diversión, como por probar, ¿verdad? Por el círculo social en el que él se encuentra, pero no saben muchas veces las consecuencias que todo eso puede traer a la larga, porque ya cuando una persona se vuelve adicta es bien complicado poder salir de esa situación. Pase la siguiente lámina, hermano, por favor. Y vamos a ver ahí la prevención, que dice acá de que la prevención es muy importante y algunas formas de prevención son informarse sobre los riesgos de las drogas, mantener buena comunicación con la familia, elegir amistades que tengan hábitos saludables, practicar deportes o actividades positivas, aprender a decir no a la presión social. Esta última es muy importante, aprender a decir no, porque muchas veces los jóvenes se ven bueno, ellos por no querer salir, ¿verdad? Del círculo social quizás en el que muchas veces se encuentran o ellos mismos se envuelven, ¿verdad? Les dicen, los amigos ahí están diciendo, mira, probá que no te va a hacer daño, una probadita no te cae mal. Y aquel joven con la presión social, muchas veces dice, bueno, sí, voy a probar a ver qué tal, ¿verdad? Y por eso es bueno muchas veces decir no solamente, ¿verdad? Esto, sino a tantas cosas que uno podría decir no y se evitaría de tantos problemas, ¿verdad? Entonces, viene la persona, viene el joven o la joven, o ya sea adulto, ¿verdad? Viene la persona y prueba podamos decir en este caso la marihuana, empieza a probarla. Y como dice acá, según lo que estábamos leyendo, de que cuando uno prueba estas cositas, uno siente algo diferente. Dice de que siente uno que quizás es más, digamos que si alguien es bajo de estatura, quizás él se siente grandotote, ¿verdad? Que se siente que es inteligente, que siente que anda como en las nubes, como en el aire, según lo que estaba yo leyendo acá. Entonces la persona, al sentir algo diferente, ese éxtasis, o olvida los problemas que muchas veces tiene en casa, al sentir todo eso, la persona ya la siguiente vez que quizás está en un problema, dice, lo voy a probar otra vez. Y es ahí como se viene haciendo aquel vicio, ¿verdad? De que no fue solo una probadita que dio, sino que ya después viene otra vez porque tal vez le gustó. Muchas personas prueban y no les gusta. Voy a contar el caso mío. Yo en el caso mío, yo de joven me dieron a probar cerveza, que es algo bien común. Pero gracias a Dios a mí no me gustó. Me tomé la mitad y yo la vomité. Entonces a mí esa cosa no me gustó. Entonces hay personas que así, como a mí no me gustó la cerveza, ¿verdad? Tampoco les gustan las drogas, ¿verdad? Lo prueban y hasta ahí llegan, pero hay quienes no prueban y empiezan, siguen hasta que llegan a lo que ya cuando están ya enfermos, que ya no pueden salir de eso. Entonces la prevención para que ellos puedan, ¿verdad?, evitar todo eso es alejarse muchas veces de los círculos sociales en los que ellos se encuentran. Informarse bien, como dice acá, los riesgos que puede traer, pero muchas veces las personas consumen y no saben todos los riesgos que ellos pueden llegar a tener al estar consumiendo lo que es dicha droga. Pase la siguiente lámina, hermano, por favor. Y como vemos nosotros, ¿verdad? Para todo hay un tratamiento, ¿verdad? Cuando la persona está ya bien metida en eso. Dice que la drogadicción puede tratarse con ayuda profesional y los tratamientos pueden incluir terapia psicológica, programas de rehabilitación, apoyo familiar, grupos de ayuda
con el apoyo adecuado, muchas personas logran recuperarse, pero es bien difícil que una persona salga de ese vicio cuando ya lo tiene bien profundo, bien crónico. Es bien difícil que salga y solamente con la ayuda de Dios se puede lograr a salir y es ahí cuando la persona muchas veces busca el asesoramiento, ¿verdad? Busca al asesor que le dé consejos, una persona que ya toca fondo, que ya sabe que de ahí pues ya a quién le puede ayudar si no solamente Dios. Entonces hay personas que vienen y se acercan a las iglesias a buscar ayuda y es ahí donde debe de estar la iglesia para apoyar a aquellas personas que buscan esa ayuda, pero muchas veces lo que los jóvenes o la persona drogadicta encuentra es rechazo porque vamos a ser sinceros, hermanos, hay personas, no todas, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, ay, miren cómo uno empieza a juzgar y, ay, miren cómo andan, ¿no? Y por qué lo dejan entrar así. Porque la persona cuando cae en el vicio ya bien profundo, las personas no, obviamente no se bañan porque andan ya en las calles y ya echan hasta un mal olorcito, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que encuentran son críticas, rechazo, y no es eso lo que ellos andan buscando, y es ahí donde el papel bien importante del consejero, ¿verdad? Que tiene que brindarle esa ayuda a la persona que busca ese apoyo. Primeramente tiene que ser apoyo familiar. La familia tiene que entender, ¿verdad? Que la persona no toma droga ya cuando está en algo crónico, no se consume la droga porque él quiera, sino que es porque él la necesita, porque ya la persona cuando está bien crónica la enfermedad, él siente que sin eso pues no puede vivir. Entonces, pero la familia que muchas veces dice, ay, no, es que yo ya le dije que deje el vicio, pero ¿cómo lo va a dejar la persona si no puede de su propia voluntad, sino que hasta que toca fondo, ¿verdad? Y busca él por sí solo ayuda, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener mucha paciencia para poder darle ese apoyo a esa persona. Y es ahí, como decía yo, ¿verdad? Cuando ya sea el pastor o el consejero debe de apoyarle lo más que pueda. Y la persona, la persona que ha caído en esto, ¿verdad? De las drogas, llegan a ser bien astutos también porque tal vez cuando están en rehabilitación, que se van a la confianza de las personas, dice que ellos llegan a ser muy astutos en el asunto de aprovecharse de otros y muchas veces hasta pueden llegar a robar dinero y las personas deben de tener cuidado y deben de saber de que muchas veces no es porque ellos quieran hacerlo, sino porque sienten la necesidad de volver a consumir, porque si están en rehabilitación y sienten la necesidad de volver a consumir, son capaces de robar dinero y muchas veces las mujeres hasta recurren a la prostitución por tratar de obtener dinero para poder ingerir esa droga. Pero como decíamos, ¿verdad? Hay tratamiento para eso y nosotros debemos, si nosotros alguna vez conocemos o tenemos alguna persona familiar que ha caído en la drogadicción, debemos de apoyarle lo más que se pueda. La siguiente lámina, hermano, por favor. Dice acá en conclusión, la drogadicción es un problema serio que puede afectar la salud, la vida personal y la sociedad. Sin embargo, con educación, prevención y apoyo es posible evitarla y ayudar a quienes la padecen a recuperarse. Como decíamos, ¿verdad? De que puede afectar la salud y la vida personal de la persona y de la sociedad. La de la salud de él, porque yo les decía, ellos llegan a tener problemas, ¿verdad? En su vida personal, llegan a padecer enfermedades mentales, como la persona que yo les comentaba, y en la sociedad, ¿verdad? Porque la sociedad, pues muchas veces no lo ve bien, pues entonces ahí la persona llega a afectar ahí en ese caso. Entonces, hermanos, debemos de ser nosotros, como les dijera, ser empáticos muchas veces con las personas porque las personas muchas veces caen en el vicio como yo les decía, por falta quizás de comunicación, ¿verdad? Hay veces tanto problema que la persona tiene y
no encuentres la persona que no, estamos hablando de una persona que no tiene a Cristo en su corazón, porque nosotros cuando nos sentimos emproblemados, abrumados, que sentimos que ya no podemos más, nosotros sabemos a quién recurrir, pero una persona que no tiene a Cristo en su corazón, ellos se refugian, ya sea en las drogas o en el alcohol y en muchas cosas más que puedan haber, ¿verdad? Pero esa persona, nosotros debemos de ser empáticos con ella porque son personas que son necesitadas, que necesitan conocer al Señor, ¿verdad? Y para eso nosotros estamos quizás siendo preparados, capacitados, ¿verdad? Para poder acercarnos a personas. El lunes pasado nuestros compañeros hablaban del alcoholismo también, que es algo bien complicado. Podrían necesitar de nuestro apoyo. Yo creo que hasta ahí llegamos, ¿verdad, hermano Isaac? Muchas gracias, hermanos, por habernos escuchado. Esperamos que sea de beneficio, hermanos, este tema, ¿verdad?, de la drogadicción. Y pues, que el Señor les bendiga, hermanos. Amén, Hasta ahí hermano, llegamos. hermana Sara y hermano Isaac. Reaccionemos, hermanos, felicitando a los hermanos. Y muy bien la exposición. Si hay preguntas, si hay dudas, si hay algo para aportar, hermanos, sí, hermana Jenny. Dios le bendiga, no, hermano, se me activó ahí la manita. Sí, por ponerle aplausos, vaya. Bien, sí, la verdad es que esto de la drogadicción es algo muy, muy cruel para cualquier persona. Pero yo les quiero preguntar algo. La hermana Sara decía que para nosotros esas personas caen en esa dependencia, en esa farmacodependencia, porque no tienen a Cristo en su corazón. Pero pensemos por un momento, ¿qué tal si hay jóvenes dentro de la iglesia o adultos ya que de vez en cuando se fuman su cigarro, se toman su cerveza, que tienen privilegio, que están sirviendo, que cuando hay oportunidad, como decía hermano Isaac, durante todo el año han trabajado y es bien común que en las empresas hagan la fiesta de fin de año y que ahí tomen y puede ser que ellos estén luchando. ¿Qué pasaría, hermanos, con esas personas? ¿Sí, hermano Isaac? Sí, hermano. Creo que es importante, hermano, principalmente no solo con los jóvenes, hermano, sino que en general. Sí. Apoyar este tipo de personas, hermano, porque al final todo esto, como lo hemos tratado de resumir, es algo, hermano, que cualquier persona que ya está dentro de este mundo, con la ayuda de Dios todo se puede, hermano. Sí. Pero alguien que lo quiere hacer por su propia cuenta es bien difícil, hermano. Le comento así brevemente, como lo expuse, en mi trabajo, pues lastimosamente en el medio que me muevo, la mayoría de personas tiene este tipo de vicios. Sí. Y por eso lo mencionaba, hermano, de que uno debe estar bien parado y qué es lo que uno quiere. No solo por la presión social, sino que uno también, hermanos, conforme a sus principios, se va ganando el respeto de las personas que tiene a su alrededor. Así es. Tal vez al inicio, cuando alguien llega nuevo a un tipo de ambiente como este, va a sentir esa presión, pero posteriormente, hermano, que ya la sabe manejar, y reitero, el respeto que uno pueda generar en este tipo de ambientes es importante. Sí. Yo he tenido compañeros, hermanos, que son de la misión Iglesia Elim,
que tristemente, hermanos, cuando son este tipo de festividades, si lo queremos llamar así, Sí. ellos se transforman, hermanos, se cambian radicalmente y como que, ok, hoy sí tengo visto bueno, hoy sí lo puedo hacer, ya mañana me reconcilio y no pasa nada. Ajá. Es bien triste, hermano, porque cuando uno ve las circunstancias, el cómo están estos hermanos o estas personas y que caigan en este tipo es un círculo vicioso que cada año es lo mismo, hermano. Sí. Y está en esa lucha, pero no es de señalar, sino que yo me voy al punto más de apoyar, Así es. de dar esas palabras, hermano, de buscar, porque ellos buscan en cierta manera un refugio en este tipo de prácticas, hermano. Sí, Y en vez de juzgar, debemos mejor de apoyar. así Amén. es. Sí, hermano Isaac, muy bueno su aporte y por eso les hacía la pregunta, ¿verdad? No hay que escandalizarse, no hay que espiritualizarlo todo. Cada vida, cada cristiano tiene una lucha que está batallando día a día y pues con la ayuda del Señor entonces es que podemos salir adelante, pero sí, para eso nos estamos preparando nosotros, ¿verdad? Para que no nos sorprenda nada de estas situaciones y que podamos ser de bendición o por lo menos con lo básico. No nos quedemos solo con lo que aprendemos aquí, tratemos de investigar un poquito más, de profundizar. Si hay algo que nos ha interesado, que nos ha gustado, hágalo y eso va a servir más adelante para cualquier otro hermano que lo necesite. Hermano César, levantó la mano. Sí, hermano, no tenía esa curiosidad, Sí. así como están exponiendo los compañeros. En este caso, digamos, en algún momento, si Dios lo permite así, fuéramos a otro país y nos Muy ofrecen bien, la alcohol, cultura. en este caso, ¿qué se debe hacer? Porque he visto que en otros países cristianos, Sí. oiga bien, cristianos, o sea, beben en comunión y para ellos no es algo malo, sino que lo ven como una celebración. Sí. Solo aquí en estos países como Latinoamérica se ve como pecado. Sí. ¿Cómo se puede responder a eso? Muy buena la pregunta, hermano, pero bueno, las convicciones de cada uno. El apóstol Pablo decía que son temas de conciencia, pero siendo realistas, hermanos, ¿cuántos años tiene de existir el Evangelio en El Salvador o en Latinoamérica, como usted lo decía, hermano César? ¿Cuántos años tiene, por lo menos en El Salvador, van a ser, hay un libro, ¿verdad?, que se llama 100 años de presencia evangélica, me parece, no me acuerdo ahorita cómo es que se llama el libro, no sé si alguien se recuerda, pero lo que le quiero decir es que la reforma protestante, hermano, fue en el siglo XV, XVI, y fue de aquel lado del mar, ¿verdad? Entonces, una cosa es la cultura, una madurez, algo cultural que para ellos, como usted dice, ya no lo ven como pecado, es algo normal, pero tampoco es que caen en la dependencia del alcohol, sino que es algo cultural para ellos. Y nosotros, pues, como por eso les preguntaba y les decía, nosotros nos escandalizamos cuando vemos algo que no lo conocemos, que es desconocido para nosotros y la mayoría de personas lo que hace es espiritualizarlo. Por ejemplo, tenemos que reconocer, hermanos, que el Islam ya está metido aquí en El Salvador. Pero yo les pregunto algo. ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes ven a alguna persona vestido como musulmán o que usa turbante? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? Por el desconocimiento, hermanos, yo he preguntado, ¿verdad?
Eh, y lo que se nos viene, y por lo que hemos visto en la televisión, nos viene que son terroristas, se nos viene que son extremistas, que, que nosotros para ellos somos infieles. Son cuestiones, hermanos, culturales, de otras religiones, pero ¿cuál es nuestra reacción al ver algo desconocido? Y es ahí donde nosotros, hermanos, tenemos que profundizar un poco más en lo que estamos aprendiendo. Entonces, cuando usted vea a un musulmán, cuando usted vea a un islámico, no se asuste, usted trate de evangelizarlo, porque él va a tratar de evangelizarlo a usted. Y no hay que tenerle temor. Lejos de eso, hay que aprender a saludarlos, a tratar de conocer su cultura para saber de qué manera usted le va a presentar el evangelio. Y con lo del licor, pues es algo cultural, hermano. Allá en Europa, incluso hay iglesias donde la Santa Cena sí es vino, ¿verdad? Lo que ocupan para celebrar la Santa Cena del Señor. Pero como dice el apóstol Pablo, son temas de conciencia, hermano. Y Pablo, para no hacer caer o para no hacer tropezar a los que son inmaduros, hablando espiritualmente, él no comía de lo sacrificado para los ídolos. Él identificaba con quién estaba para poder hacer las cosas, ¿verdad? Igual el Señor Jesús, él se movilizó en medio de prostitutas, de republicanos, de pecadores, pero ellos, como decía el hermano Isaac, estaban bien fundamentados, bien firmes con sus convicciones, y no es que se dejaron influenciar por el medio ambiente, por lo exterior, sino que ellos influenciaban a las demás personas. Entonces, si en nuestro contexto eso, hermano, va a servir de tropiezo para los demás, y si nosotros sabemos, ¿verdad?, que eso no agrada a Dios, pues ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos, ¿verdad? No es de que nuestros hábitos van a cambiar dependiendo del lugar donde estemos. Claro, como le repito, van a haber situaciones donde se van a dar circunstancias de conciencia, como lo explica el apóstol Pablo en Corintios. Amén, hermanos. Es un tema muy extenso, pero falta todavía una exposición. Si ya están listos, hermanos, Alexander y hermana Verónica, pueden iniciar. Sí, hermano. Ya Amén. voy a proyectar. ¿Cómo van con sus visitas a los enfermos, hermanos? Recuerde que la tarea se trata de visitar a alguien, ¿verdad? Cada uno de ustedes debe de organizar una visita a una persona enferma, y si está ingresada en el hospital, pues mejor, ¿verdad? Lea el capítulo 16 del libro que estamos finalizando y aplique las recomendaciones sugeridas, y de eso presenta un reporte, es decir, lo que usted ha experimentado. ¿Sí, hermano Isaac? Eso le iba a hacer la consulta, hermano. Después de leer el capítulo con la persona, ¿qué es lo que íbamos a hacer de ellos? Si algún resumen o dejar alguna evidencia de ello. Sí, hermano, usted vaya ahí, el libro habla, ¿verdad? El pastor debe de hacer esto, el pastor debe de hacer esto. Es recomendable que si llega a ver al hospital no se tarde mucho tiempo, y todas las recomendaciones que él da, esas recomendaciones usted tiene que experimentarlas, ¿verdad? Es como una práctica de lo que podría venir más adelante, y que ustedes ya sepan cómo tratar
a las personas. A veces ahí lo llaman a uno para orar por alguien que, pues que ya está terminal, ¿verdad? Y la gente lo llama a uno para que el Señor lo levante, pero lo que hace es que se mueren los hermanos y usted tiene que aprender. El capítulo 16, ¿verdad, hermano? Sí, el capítulo 16. Hermano Ricardo, perdón, hermano Alexander, no puede proyectar usted que yo le cerré la ventana, fíjese. Hola, hermana. Hola, hermana. Que si puede proyectar usted, hermano. Hermana, bueno, a todos Dios les bendiga. No Amén. sé cómo hacerlo, hermana. Si ustedes me indican, yo, pues... Vaya, yo le envié el enlace, ahí está en WhatsApp. Usted abre el Sí. enlace y ponga aquí compartir pantalla, porque yo cerré la ventana de WhatsApp y me está costando abrirlo aquí. Vaya ahorita, hermana. Si usted comparte el grupo, hermana, se la proyecto. Excelente, hermano. Ahorita lo envío. Gracias, hermano. Con el tema que finalizamos ahorita del hermano Alexander y la hermana Verónica, de ahí vamos a tener como introducción, ¿verdad? Y ya un poco explicado lo que vamos a continuar viendo ya con el otro libro. El libro que se titula La psicología pastoral de la depresión, que lo vamos a ver la próxima semana. Así es de que les invito a que le den una leída. Si quieren pueden irse de un solo al capítulo, me parece que es el 3 de la conversión integral y la sanidad de los trastornos depresivos. El capítulo 2 creo que es. Para que vayan entrando a lo que es lo que el autor nos quiere enseñar. Ese libro, hermano, ya lo mandó al grupo, ¿verdad? Sí, ya está ahí. Ahí está, hermano. Me confirman cuando ya se las vaya pasando las slides. Ah, no. Si gusta lo voy a proyectar, yo ya puedo ingresar. Gracias. O ahí póngale, ahí cabal. Ah, pues sí, ahí déjalo así como lo tenía. Bye, gracias. Bye. Ahí está el título, ¿verdad? Yo le he colocado luz en la oscuridad, porque una enfermedad mental como la depresión es una oscuridad que llega a la persona, ¿verdad? Y el título es Abordaje clínico, cristiano y clínico de la salud mental. La cita en la que yo me he basado es que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, Salmo 34, 18. Pasemos la siguiente. Aquí tenemos pues los integrantes del equipo, el hermano Alexander Jiménez y yo. Ahí fue error ponerme yo primero, pero bueno, lo mencioné el primero. Y el tema que nos compete es la depresión. El propósito de la sesión es romper el estigma dentro de la iglesia. Es decir,
Estamos acostumbrados a pensar que una persona triste o es que está en pecado o es que ha desagradado a Dios, etc. Y hay que romper ese estigma dentro de la iglesia porque vamos a comprender algunos puntos de la depresión para poder entenderla. Lo primero es que la depresión es una enfermedad clínica, no es simplemente un estado anímico. Tiene que ver con la química de nuestro cerebro. Aprender herramientas de prevención para salvar vidas que nos puedan indicar un problema emocional. Continuemos. Primeramente, vamos a ver qué es la depresión. Dice que es un trastorno clínico que impacta el pensamiento, el cuerpo y el espíritu. Se identifica por la persistencia de síntomas por un periodo mayor a 2 semanas. Es decir, yo he escuchado a algunas personas que dicen, ay, ando con la depre, dicen. ¿Y por qué? Le digo yo, es que ayer perdió mi equipo de fútbol. Y yo digo, eso no es depresión, eso es una sensación de que perdió su equipo favorito, pero ya se le va a pasar. Pero una tristeza profunda que dura más de 2 semanas se le podría llamar depresión. También es una afección que requiere un abordaje integral. Ya vamos a ver por qué debe de ser abordado integralmente. Continuemos. Primero vamos a desmitificar la falta de fe. Siempre que vemos a alguien triste o negativo, lo primero que hacemos es atribuirle falta de fe. Pensamos que estar deprimido constituye un pecado y que demuestra una falta de espiritualidad. Porque como decía hermana Sarita, nosotros los hijos de Dios y los cristianos sabemos a dónde acudir cuando tenemos problemas. Sin embargo, muchas veces los problemas superan a la persona y es ahí donde proceden estos pensamientos negativos en el corazón y en el pensamiento del ser humano. La mente y el cuerpo pueden enfermarse de la misma forma que otros órganos como el corazón. Ese es el punto, es decir, la depresión tiene un desbalance químico en el cerebro que hace que la persona se sienta como se siente. No es solamente un pensamiento o un pesimismo que le ha entrado, no. Es un desbalance químico en su cuerpo. También es un mito creer que la fe inmuniza contra enfermedades mentales. Este mito es muy común en la iglesia, porque pensamos que un cristiano pues ya está inmune a todo este tipo de enfermedades y no es así. Vemos hermanos en Cristo que mueren de una enfermedad de cáncer, de qué sé yo, de un paro. Y también algunos mueren con depresión. Yo conocí a una persona, hija de un pastor, que ella padecía de esquizofrenia. Y cuando tenía sus ataques, los esposos, los pastores, ya sabían a quién acudir, ¿verdad? A Dios. La estaban llevando a tratamientos con el psiquiatra y eso les ayudó mucho. Continuemos. Continuamos, hermano. Gracias. Referentes bíblicos tenemos de lo que estoy diciendo, de lo que acabo de decir, que los cristianos no somos inmunes a las enfermedades mentales. Elías. El profeta Elías deseó la muerte. Una de las definiciones de depresión es no hallarle sentido a la vida. Yo he escuchado algunas personas que han caído en depresión que dicen que no le dan sentido a la vida. Y eso sintió el profeta Elías. Dice que se sintió agotado y tras una gran victoria se debilitó. Pero observemos cómo Dios actuó en el caso de Elías. Primero, no lo juzgó. Segundo, le proporcionó descanso y alimento físico. Esos dos aspectos son vitales para que una persona se recupere de una enfermedad mental. Descanso y buena alimentación física. Continuemos.
David y Jesús. Imagínense, usted me puede decir, no, Jesús no jamás estuvo deprimido. La Biblia dice que David expresó el abatimiento de su alma en el Salmo 42 y Jesús en el Getsemaní experimentó una agonía emocional máxima, sintiendo su alma triste hasta la muerte. La Biblia valida que los creyentes puedan atravesar momentos de profundo hundimiento emocional. Ahí podemos ver que grandes héroes de la fe y Jesús, que es Dios, experimentó esa agonía en su humanidad, ¿verdad? Entonces podemos ver que los cristianos también podemos padecer cualquiera de esas enfermedades. Continuemos. La visión general, la neurobiología, el diseño de Dios. El cerebro opera mediante neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. La depresión puede originarse por un desbalance químico en el cerebro. Este desajuste requiere atención médica especializada y no se resuelve únicamente con fuerza de voluntad. Tenemos la idea de que la persona que está deprimida, pues lo único que está haciendo es luchando con un pensamiento, pero no es así. Muchas personas que han entrado en depresión cuentan que se sienten como en un hoyo que no pueden salir. Y lastimosamente no tenemos las herramientas como para poder abordar o ayudarla. Porque nosotros pensamos que solo con reprender, oramos, le imponemos manos y vamos a reprender demonios de tristeza, etcétera, etcétera. Y la persona se siente igual porque no hemos abordado el tema de la química del cerebro. Y eso solo se puede equilibrar por medio de medicina especializada. Continuemos. Ahora vamos a ver los síntomas emocionales y físicos. Los emocionales, pérdida del interés, que se le llama anedonia, pero no es una pérdida de interés así como la de los adolescentes, que están aburridos en la casa, están aburridos en el paseo, están aburridos en la universidad, están aburridos en todos lados. No es ese tipo de pérdida de interés, sino que es... yo he observado algunos testimonios que dicen que las personas no se quieren levantar ni de la cama. O sea, no les da ánimo ni de lavarse los dientes y tomar un desayuno, nada. No les llama la atención levantarse de esa cama, quisieran quedarse ahí postrados y morir ahí. También hay una culpa excesiva y una visión muy negativa del futuro. En los aspectos físicos vemos alteraciones del sueño, el insomnio, la hipersomnia y la fatiga extrema. Las personas que no logran tener un sueño profundo, por eso algunas personas tienen la tendencia a creer que son ataques espirituales, y yo creo que es un conjunto de todo. Es decir, el enemigo entra por un pensamiento que no suelta a la persona, entonces lo anda rumiando todo el día, luego no puede dormir en la noche y me imagino que eso le da una fatiga extrema, porque no dormir, según el ejército de los países, ¿no? El ejército militar, el peor castigo que le pueden dar a alguien es no dejarlo dormir, porque el cuerpo se vuelve contra sí mismo. Cuando una persona no ha dormido lo suficiente, su cuerpo se vuelve contra sí mismo y empieza a quemarse sus neuronas. Entonces puede enloquecer. Una persona que no duerme bien puede enloquecer. Pueden presentarse dolores físicos sin causa aparente. Se hacen exámenes físicos, químicos de la sangre y no aparece ningún problema, pero ellos sienten esos dolores. Continuemos. Esa es la visión que les estoy diciendo, una visión de túnel, es decir, que no hay salida, que todo es
en un mismo sentido y que ha perdido la alegría de vivir y de respirar y no haya satisfacción en nada. La depresión provoca una distorsión de la realidad que no es una realidad misma. Es decir, mi mamá decía un refrán, decía, todo tiene solución menos la muerte. Es decir, muchas veces dejamos que el enemigo nos mine nuestros pensamientos. Estaba escuchando yo el testimonio de un maestro que se suicidó el año pasado porque quedó sin empleo. Yo sé que más que todo en el sexo masculino, los varones tienden a sentir una gran falta de propósito cuando no trabajan o cuando no tienen trabajo. Es comprensible, pero habían tantas salidas, habían tantas formas de salir adelante. Primero con fe en el Señor, ¿verdad? Y segundo, ahora se puede poner un negocio, ahora se puede poner una tienda en la casa, etcétera. Y se puede vender en línea. Entonces tener esa resiliencia, ¿no?, ante los problemas, creo que lo da el Espíritu Santo, porque yo lo he percibido en mí, que no me deja que me rinda. Pero como dice hermana Sarita, nosotros sabemos a quién acudir. Pero muchas veces en las batallas de la vida, las batallas espirituales, el enemigo logra minar nuestra mente y hacernos creer que no hay salida. Y eso es lo que le pasa a estas personas. Esta condición nubla la vista de la persona, impidiéndole ver salidas existentes. Es fundamental entender que el juicio del afectado está comprometido por la enfermedad. Es decir, nosotros no podemos intentar argumentar con cosas sencillas, ya te va a pasar, ya vas a ver, ya te vas a sentir bien, porque eso puede empeorar. Continuemos. Entendiendo lo que es el suicidio. Ya cuando llegamos a este punto, la persona ya ha caído en pensamientos de quitarse la vida. Cuando la persona ha entrado a una depresión que no se ha tratado y que nadie ha buscado ayuda o las herramientas efectivas que le ayuden a salir de eso, la persona empieza a tener pensamientos de suicidio. Y el suicidio para ellos no es pecar o querer pecar, sino simplemente cesar de sufrir, porque para ellos estar vivo es un sufrimiento. Ocurre cuando el dolor percibido supera los recursos actuales de la persona para afrontarlo. Es un fenómeno prevenible con la intervención adecuada. Yo conocí un pastor que decía que él reprendió un espíritu de depresión en su vida y que el Señor lo liberó de eso. Yo creo que puede pasar, pero me imagino que él estaba en las etapas, en las primeras etapas de esta enfermedad. Eso es como cuando uno le comienza una enfermedad, está en los principios, todavía tiene soluciones así un poco más prácticas, más sencillas, pero cuando ya la persona ha llegado a este punto, es necesario una intervención integral, espiritual, médica y pastoral. Continuemos. Ahí comienza mi hermano Alexander. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Bueno, continuando con el tema, ya como mencionaba nuestra hermana, ya en esta etapa donde el suicidio pues ya es casi que una realidad o una serie de eventos en la vida de la persona que está en depresión. Queremos hablar un poquito sobre algunos de los mitos y el versus de lo que es la realidad. Recuerda que estamos bajo la óptica, casi estamos hablando en un 100% clínico. El mito que la persona intenta suicidarse pero no lo va a hacer, ¿verdad? La realidad es que 8 de cada 10 personas, según la estadística, que están atravesando la depresión muestran señales claras de querer suicidarse. Hay una estadística más que nos habla que el 3.7% de las personas con depresión
pueden, o mejor dicho, se han suicidado. Allí debemos tomar en cuenta nosotros que esta es una estadística, ¿verdad? Lógicamente no está muy puntualizada porque en verdad no se sabe si fue un suicidio. Estamos hablando ya de algo más profundo, pero es una estadística muy alarmante. Otro mito es hablar sobre el suicidio provocará que esto ocurra. No, el hermano Mauricio, el pastor, lo decía, ¿verdad? La manera en cómo nosotros le expresamos algo a alguien, lo tenemos que hacer de una manera amorosa, categórica, ¿verdad? Y así poder, con la confianza ganada, con ese espacio ya ¿verdad? Desde el punto de vista de la consejería pastoral, hablar del tema no va a evitar que ocurra, pero tampoco, pero sí puede prever, ¿verdad? Porque son temas muy importantes, sobre todo cuando estamos nosotros conscientes que alguien está atravesando un tiempo de depresión, que es un tiempo muy difícil. En mi vida he conocido algunos casos de depresión y suicidio. Hace muchos años escuchaba el testimonio de alguien que tenía muchos problemas y cuando estaban a la hora de la cena le dijo a la familia: yo esta noche me voy a suicidar, y todos se rieron, todos, aquella expresión que tenemos los salvadoreños de como de puyarnos las costillas en son de broma, lo hicieron y le dijeron: no, hombre, no hables locuras. Todo el mundo se fue a acostar y al siguiente día la puerta de ese cuarto nunca se abrió, y cuando vieron que nunca se abría, pasó la mañana, la tarde, ingresaron forzosamente a aquella puerta y encontraron a la persona que se había suicidado. Entonces, las alertas, como lo explicaba nuestra hermana, son esenciales, pero tiene que haber también una asesoría, ¿verdad? O alguien que esté de alguna manera. El hermano que daba el primer tema, me gustaba mucho la explicación que el hermano daba y hablaba sobre el trato de los padres, ¿verdad? Cuando tenemos hijos adolescentes, cuando tenemos hijos que están en ese ambiente donde ya hay un noviazgo, decepciones amorosas y todo esto, hay que estar alerta, ¿verdad? Porque son como momentos muy fáciles que vengan estos pensamientos. Y hágame el favor de pasar a la siguiente, hermano. Gracias. Señales de alerta: comportamiento, aislamiento, regalar posesiones valiosas o realizar despedidas inusuales. Lenguaje, expresiones como soy una carga para todos o pronto ya no se van a preocupar por mí. Búsqueda activa de métodos letales. Decía el hermano Isaac, la drogadicción muy latente dentro de la juventud, la depresión, el suicidio muy presente a cualquier edad, porque nosotros hemos sido testigos en las noticias, ¿verdad? Cuando, pues, noticias muy graves, ¿verdad? Niños que se autoflagelan, adolescentes que se hacen daño a ellos mismos, pero es aquí donde es importante una atención, ¿verdad? Algo donde estas señales de alerta se vuelven importantes porque es la sintomatología de la que estamos hablando, ¿verdad? Que alguien está atravesando un problema como este. La siguiente, hermano, por favor. Esta parte es muy importante y es cuando entra de alguna manera el rol suyo y mío como la iglesia del Señor establecida en la tierra con el único fin de poder ser sal y luz, y como el tema que ponía nuestra hermana, muy interesante, y ser luz en la oscuridad, ¿verdad? Una persona con depresión y con la intención de un suicidio necesita un apoyo más que, como decía nuestra hermana, no, hombre, todo va a estar bien, un apoyo más profundo, un acompañamiento más profundo, una atención más profunda,
y se vuelve importante que la iglesia cumpla su rol y que nosotros como líderes espirituales cumplamos el rol. Y quiero mencionar a manera de ejemplo, conozco un matrimonio cristiano donde ellos me han contado el testimonio. Antes de ser ellos cristianos evangélicos, ellos fueron mormones, y ellos cuentan que cuando estaban atravesando dificultades no podían ir a la iglesia de los mormones, pero los mormones venían a su casa así en labor de apoyo, lavaban trastes, cocinaban, barrían, trapeaban, y le decían ya no hay excusa para no ir, y les tocaba ir. Entonces, traigo este ejemplo porque cuando la iglesia cumple su rol, entonces nosotros nos volvemos ese ente de luz en la oscuridad, ante no solo una señal de alerta, sino ante una situación que muy probablemente esté a punto de pasar. Pero cuando hay un líder espiritual, cuando hay una persona que tiene sus ojos bien abiertos y puede tener ese discernimiento de parte de Dios, puede cumplir con un rol muy esencial. La Biblia dice en Gálatas 6:2, sobrellevando las cargas los unos de los otros, ¿verdad? El fuerte lleve la carga del débil. Entonces, es muy importante y es esencial desde la óptica de la consejería pastoral escuchar sin juzgar, evitando frases simplistas que solamente sean una palmadita. Lo que necesita esta persona es algo más grande, es un abrazo espiritualmente hablando. La siguiente, hermano, por favor. Gracias, hermano. Intervención y pregunta valiente. ¿Es necesario preguntar directamente, ¿has pensado en quitarte la vida? Creo que desde el punto de vista de la consejería pastoral se vuelve una pregunta necesaria. Yo lo veo de esta manera. Es importante cuando ya hay una confianza, como lo hemos venido estudiando, ¿verdad? Cuando ya ha habido un acompañamiento, entonces uno puede llegar a ese tipo de preguntas, pero tenemos que tener la conciencia que una persona que está atravesando, muchas veces hay personas que están atravesando la depresión, que están teniendo pensamientos o ideas suicidas. Son personas que cuando tú las ves, son gente exitosa. Cuando tú la ves, es gente que todo está bien, pero cuando ellos cierran la puerta de su casa y están dentro de su casa, entonces ellos son realmente, se quitan la máscara y son la persona que está adoleciendo, que llora, que no quiere comer, que no puede dormir, y que atraviesa todas esas dificultades que explicaba nuestra hermana Verónica. Entonces, hay situaciones donde el acompañamiento en este punto del suicidio, el acompañamiento, la confianza y la comprensión se vuelven vitales, no solamente de un líder espiritual, sino de la familia, porque muchas veces un padre, una madre no tiene el tacto muchas veces como para sobrellevar una decepción amorosa de una de sus hijos, de una de sus hijas, y no lo hace con la sabiduría y no lo hace con el apoyo, sino que se vuelve a veces hasta un bullying dentro de la familia, ¿verdad? Entonces es ahí donde tiene que haber una claridad, que la depresión sí genera un padecimiento físico. La Biblia nos revela a nosotros que Dios nos hizo a nosotros de una forma tripartita. Él nos hizo con alma, con cuerpo y con espíritu, y cada uno de ellos de una manera separada, diferente, propia y autónoma, tienen diversas necesidades y también hay diversos ataques, y es aquí donde se vuelve importante que tengamos la claridad. Lo físico hay dolor, la persona deprimida tiene dolor, la persona deprimida tiene situaciones físicas que le están hundiendo en este padecimiento tan difícil. La siguiente, por favor, hermano. Tratamiento integral y esperanza.
Me gusta mucho esta diapositiva y me gusta porque es precisamente eso. Cuando nosotros como consejeros, como ministros, como líderes, nosotros tenemos que tener la claridad que el ser humano o que los hermanos de la célula, de la iglesia, ¿verdad? Tienen ellos no solamente espíritu, sino también tienen un cuerpo que adolece y un espíritu que necesita ser fortalecido por Dios. Pero ambas cosas con un solo fin, pero de forma separada. Y dice la diapositiva integral, combina psicología, renovación de la mente, medicina, restauración química y espiritualidad, comunidad y oración. El acompañamiento, ¿verdad?, que hace en este caso pues nosotros, la iglesia del Señor. Los medicamentos son herramientas que Dios permite para sanar un órgano que está enfermo. La esperanza, la depresión tiene tratamiento y Dios tiene poder para reconstruir el alma. Cada cosa para cada problema. Quiero agregar solamente, hay un versículo en la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, que dice la palabra del Señor así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Un familiar muy cercano a su servidor atravesó un tiempo de depresión muy difícil. Y así como la hermana comentaba, orábamos, clamábamos, nos reuníamos, le pedíamos al Señor, pero aquello se iba repitiendo. Entonces llegamos al punto donde dijimos, pues hay que ir a ver un médico. Vimos al médico, el médico en una sola consulta diagnosticó depresión postparto y la diagnostica esto, a la vez diagnostica un medicamento que le iba a permitir a esta persona dormir y tener paz. Todo lo que nuestra hermana explicó sobre la depresión, eso estaba atravesando esta persona. Y en ese proceso el médico le da 30 pastillas y le dice: estas 30 pastillas son para un mes, para que tú puedas al mes vuelves y yo te doy más medicina y tú sigues tranquila. Comienza aquel medicamento a hacer efecto y viene la persona y comienza a poder dormir, pero comienza a dormir quizás demasiado. Comienza a dormir, comienza a tener un poco más de tranquilidad, comienza a tener una alimentación un poco más estable, comienza a tener menos episodios de los que tenía, que eran muy difíciles. Y bueno, comenzamos nosotros en el acompañamiento ministerial, comenzamos a glorificar al Señor y a decir que bueno, Dios ha sido bueno, Dios está obrando, Dios ha sido fiel. Pero en una plática, cuando esta hermana dice, llegamos a una plática y le decimos: ¿cómo te sientes? Ella expresa: me siento bien, pero comenzamos a notar ciertas cosas como los párpados, como un estado de que nada te aflige, nada le preocupa, todos estamos bien. Entonces llegamos a la conclusión, y ella, gracias al Señor y a su misericordia, llegó a la conclusión que la medicina había hecho un efecto, pero a la vez había causado una situación nueva. Y era que el medicamento era fuerte y ocasionaba que anduviera como alguien decía en ese momento, anda en modo casi zombie. Y creo que todos entendemos, aunque no es la expresión más correcta, pero lo entendemos de alguna manera. Esta hermana dice: yo no me voy a tomar la última pastilla y voy a creerle al Señor. Entonces Dios nos lleva a este versículo que acabo de leerles. Y cuando esta persona lee este versículo, entonces ella recibe de parte de Dios una convicción tan fuerte, amados hermanos, que cuando ella
agarra la pastilla, la bota en el cesto de la basura y dice, yo no puedo robar más esta pastilla porque me estoy poniendo más mal y creo que yo no puedo. Dios hizo lo que tenía que hacer en favor de ella, el Señor le sacó de esa dificultad. Hoy por hoy ella sigue testificando del poder de Dios y de la autoridad de Dios sobre el ser humano y las diversas dificultades que atraviesa. ¿Y por qué menciono esto dentro de la parte que me corresponde a mí? Porque estaba leyendo yo el libro de Psicología Pastoral de la Depresión y encuentro un dato que me llama muchísimo la atención. Dice el escritor, no tengo el dato cuándo se escribió este libro, pero él dice que según la ONU, en aquel momento, 1 de cada 5 personas sufre depresión. Y yo pensaba, si estamos ahora en el 2026, quizás el dato sea mayor, quizás el dato sea más asombroso, más preocupante. El número de personas que según Google habemos en el mundo es arriba de los 8 millones. Significa que, haciendo una estadística, 1.600 millones de personas estarían sufriendo depresión según el dato del libro. Y creo yo, amados hermanos, que la depresión tendría que ser una enfermedad o un tema esencial. Y créanme que desde la óptica que el hermano nos ha estado enseñando de la consejería pastoral, es muy difícil manejar este tema porque está la parte clínica y está la parte espiritual. Pablo escribe y dice, llevando cautivo todo pensamiento. Y quiero dejarlo con ese pensamiento y finalizar mi exposición, mi parte de esa manera, llevando cautivo cada pensamiento. El hermano Isaac decía, vemos hermanos de nuestras iglesias que de repente están allá haciendo lo que no tienen que hacer, pero porque hay un espacio que el hombre, que la mujer de Dios da, y allí es como llega. Platicábamos con mi esposa y surgía esta pregunta y la hermana lo explicaba. ¿Puede un cristiano sufrir depresión? Hasta aquí mi exposición, hermano. Gracias. Amén, hermano Alexander y hermana Verónica, hermano Isaac, hermana Sara, muy bonitas las exposiciones, bien puntuales. He aprendido mucho. El libro, hermano, ya lo vi aquí, dice que es del 2002. Imagínense, han pasado ya 24 años. Entonces sí, hay razón de que la estadística puede ha aumentado. Esto de la tecnología también nos roba el sueño y, como decía la hermana, como explicaba hermana Verónica, es como un castigo para uno, pero no se da cuenta, ¿verdad? Y tanta juventud y aún personas, bueno, aquí es en general, hermanos, que están siendo absorbidos por lo de la tecnología y no duermen lo que tienen que dormir, pero a la larga van a tener que pagar esas consecuencias. Qué bueno, hermano, creo que todos hemos aprendido y los felicito por haber aguantado hasta ahorita. Solamente paso lista, hermanos, y nos quedamos hasta aquí. Y solamente recomendarles nuevamente, comiencen a leer el libro para que nos vayamos empapando más de esto, de la depresión, porque sí merece que comprendamos bien, porque es una enfermedad de la época que estamos viviendo y que podemos ser de bendición para algunos hermanos. Amén. Hermano César Augusto. Presente, hermano. Amén. Hermano Ricardo. Amén, hermano, presente. Hermana Marina. Presente, hermano.